versículo 16 en adelante. ¿Cómo estás tú? Es el tema del mensaje. ¿Cómo estás hoy en esta mañana? Caras vemos, corazones no sabemos, humanamente hablando, pero el Señor sí sabe cómo está tu corazón, cómo estás tú. Así que esta palabra es para todos. Vamos al segundo libro de los Reyes. Es parte de los libros históricos. Recordemos que tenemos los primeros 5, que es parte del Pentateuco. Penta 5, Teuco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Luego vienen 12 libros históricos, y esto está es parte de los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. El capítulo 4 es la historia de una mujer sunamita que, bueno, en el contexto, esta mujer se daba cuenta que el profeta de Dios llegaba a su pueblo, a Sunem, y ella le dice al esposo: preparemos, hagámosle un cuarto en la casa, hagámosle un lugar donde él se quede cuando venga a ministrar a este lugar. Y le construyen un cuarto y se lo amueblan. Entonces, Eliseo, en agradecimiento, le dice estas palabras. Y dice el versículo 16: y él le dijo, era una mujer estéril, por eso le dice esto, y él le dijo: el año que viene, versículo 16, Segunda Reyes 4:16, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo, así como muchos de nosotros somos incrédulos, ¿verdad? No, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. ¿Dónde yo, verdad? ¿Y cómo? Y mírale, bueno, me imagino que hubieron tantas respuestas. 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, o sea, estaba en el campo. 19. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que vaya yo corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enarbolar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, en pocas palabras, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Eso es lo que le pregunta. ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella respondió, dice otra versión, todo está bien. Mire qué tremendo. Y traía una gran carga esta mujer. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo, o sea que Eliseo no sabía qué le pasaba y no me lo ha revelado. Hasta ahí vamos a llegar porque es larga la historia y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, háblanos al corazón. Me pongo en tus manos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer énfasis en estas palabras, en el versículo 26, cuando manda a su criado, a su siervo, a recibir a la mujer que venía en camino y que le pregunte cómo está ella, porque me imagino que a Eliseo le pareció raro que ella viniera donde él. Y le pregunta primero: ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Ella le dijo, bien. ¿Cómo está tu marido? Ella le dijo, bien. ¿Cómo está tu hijo? Ella le dijo, bien. Mire qué tremendo. Creo que si nos hicieran esas tres preguntas a cada uno de nosotros, creo que cada quien respondiera de manera diferente, ¿verdad? Porque solo Dios sabe las cargas que puede andar usted en su corazón. Solo usted sabe cómo está su relación con su marido, con su esposo, con su esposa. Solo usted sabe cómo está la situación con un hijo, con una hija. Creo que cada quien respondría de manera diferente. Pero yo le pregunto en esta mañana las mismas preguntas que le hizo Giesi a la mujer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo está tu esposa? ¿Tu mujer? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Está todo bien? Le digo esto porque estas tres preguntas en la cual va a girar hoy este mensaje, este sermón que Dios puso en mi corazón, quiero aplicarlas a nuestra vida, a su vida, y vamos a comenzar con la primera pregunta. De manera personal, ¿cómo ha estado usted hoy en esta mañana? ¿Cómo le ha ido en este mes de septiembre? ¿Cómo le ha ido a lo que va del año? ¿Cómo está tu corazón? Porque Eliseo no sabe la carga que esta mujer trae. Ha escondido el cadáver de su hijo. Lo ha dejado en el cuarto que le había preparado al profeta en su casa. Dios no le había revelado al profeta lo que estaba pasando esta mujer. Igual yo no me vengo a poner igual que Eliseo de ninguna manera, pero como pastor no sé las situaciones que usted puede estar pasando. Por eso le pregunto, ¿cómo está? Quiero que por favor haga un tiempito, medite, piense. Hoy en la mañana saludé a alguien, a una joven, y le vi los ojos rojos. Le digo yo, ¿qué te pasa? Todo bien, pastor, me dice. Pero inmediatamente comenzó a llorar. Alguna carga en su corazón. Pero ¿cómo está usted hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que le abate? Y no solo eso, Eliseo le dice que le haga otra pregunta. ¿Cómo está tu esposa? Le hago la misma pregunta a los que ya están casados, acompañados, rejuntados, aunque no es de Dios, ¿verdad? ¿Cómo está su marido? ¿Cómo está su mujer? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su esposo? O sea, Eliseo le hace otra pregunta que le toca el interior, que le toca la realidad. Porque si le preguntaran a usted cómo está su marido, cómo está su mujer, hay unos que han dejado tremendos zafarranchos en la casa, ¿verdad? Ha sido un mes difícil de crisis, donde usted ha visto que el matrimonio o la relación se ha ido deteriorando y todas estas cosas se guardan aquí adentro, no las expresan y estas se convierten en cargas. Esta mujer le dijo, todo bien. Si en la primera pregunta la mujer iba destrozada, iba mal, al preguntarle por su marido, ¿cómo cree que se pudo haber sentido si las cosas no estaban bien? Marido que estamos acá, tenemos una gran carga. O sea, tenemos mucho que hacer en nuestras casas. Con nuestras mujeres, la Biblia dice que usted debe tratar a su mujer como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo está el trato hacia su esposa, hacia su mujer? ¿O es de aquellos que le dicen, aquí mando yo? ¿Qué te hace falta? Porque si usted se fija, el inútil del marido no la acompañó.
Cuando el niño comenzó a decir, ay, mi cabeza, llévenselo a la mamá, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Hay que ver a ella lo que haga, como muchos maridos de los que estamos acá. Entonces le preguntan, ¿cómo está tu esposo? Solo imagínense cuántos pensamientos pudieran haber venido a esta mujer y pueden venir a su mente hoy en esta mañana. No sé qué expresiones podrían expresar, valga la redundancia, su corazón, ya que vemos un marido inútil que no hizo nada por el niño, pues, ¿verdad? Prácticamente. Pero la tercera pregunta es una pregunta más difícil. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? La mujer venía en crisis porque el hijo lo tenía muerto. El cadáver lo había dejado en el cuarto, como le digo, que le había hecho a Eliseo. Eliseo no sabía lo que le pasaba, pero en ningún momento le expresó a Giesi, mi hijo se me murió. Y así pasa en muchas madres y padres, que hay crisis en alguno de sus hijos, hijo en drogas, sexo ilícito, en alcohol, en malas amistades, y muchas mujeres callan. Hay madres que han visto el abuso del padrastro, incluso de personas hacia sus hijas, sus hijos, y callan. La pregunta es, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Qué problemas están atravesando que solo tú los conoces y Dios y lo sabes? Son preguntas hechas quizás al azar, que muchas veces podríamos decir que son preguntas comunes y corrientes, pero tienen un gran significado en la vida de cada uno de nosotros. Yo soy padre de 4 hijos y me preguntan cómo está tu hijo, inmediatamente me pongo a pensar en los 4. Y más de alguno puede estar enfrentando problemas o dificultades. En pocas palabras, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu esposo? ¿Te va bien le va bien a tu esposa? ¿Le va bien a tus hijos? ¿Está en paz tu espíritu? ¿O cómo vienes hoy en esta mañana a la casa de Dios? Desde ya le digo que ha venido al mejor lugar. Esta mujer en su interior y en su mente traía un conflicto, un mundo de ideas, su corazón cargado, porque conoce su realidad. Y vemos acá que no solo le preguntan hacia su interior, sino que también en su exterior, cómo está tu relación, ¿verdad? Con tu marido, con tus hijos. O sea, las preguntas es con el fin de saber y de conocer qué es lo que esta mujer le ha hecho ir delante del profeta, del hombre de Dios. Recordemos que en ese tiempo los profetas eran los que Dios usaba para traer palabra, ¿verdad? Para hacer cosas sobrenaturales y en el pueblo que le temía. Pero le hace 3 preguntas que verdaderamente tocan la sensibilidad de cada uno de nosotros, porque esta mujer, a pesar de ser madre, esta mujer es madre, es esposa y ha hecho un viaje largo y no va con su hijo, no va con su esposo. O sea que está sola, enfrentando las situaciones, enfrentando los problemas. Porque conozco de muchas mujeres heroínas, gloria a Dios, ¿verdad? Por las parejas, por los matrimonios que están en el mismo sentir, pero hay mujeres heroínas que fueron abandonadas, que no cumplieron las promesas que le hicieron, que solo se salieron con la suya, y estas mujeres han tenido que enfrentar la vida y le han echado ganas y han salido adelante. Y acá vemos que Eliseo no sabe que ella ha dejado escondido el cadáver de su hijo en su casa,
Y solo ella lo sabe y Dios nada más, no lo saben los criados, no lo sabe el siervo, no lo sabe Eliseo. Y como le digo, hay cosas que de nuestros hijos que solo nosotros las sabemos. Mire, no le abra el corazón a cualquier persona, pero no ande contando sus cosas. Esta mujer, mire, prudente. ¿Fue a dónde? Delante del hombre de Dios. Muchas personas hay intereses de por medio. Entonces, no le van a dar un consejo adecuado. Busque las personas idóneas, las personas ejemplo, las personas que le pueden dar un buen consejo para poder salir adelante. Pero no cuando hay, le va a preguntar a la mamá de la persona con la que anda, no, va a santificar a su hijo, ¿verdad? O viceversa. Póngasela a Dios. Mi amado hermano, esta mujer viene delante del profeta y solo ella sabe lo que está pasando, los problemas que está teniendo, los enredos que está viviendo. No le ha querido contar a nadie de lo que su hijo está pasando, de lo que su hijo está atravesando. No ha querido expresar lo que está viviendo como madre, como padre, como esposa. Esposo que está aquí, dice, sé diligente en el cuidado de tus ovejas, dice Proverbios. Hable con su esposa, pregúntele cómo está, hable con sus hijos, siéntese con ellos. Es importante, hermano, saber. Muchas veces ellos no quieren expresar por temor, por miedo, porque sabe que no los entiende, que no los comprende, o que solo es la reprensión. ¿Quién le va a dar mejor consejo que usted? Como madre, como padre, como esposos, como relación matrimonial. Entonces Dios le pregunta bien esta mañana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo, tu marido? ¿Cómo está tu esposa, tu mujer? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo te sientes como mujer? ¿Cómo te sientes como hombre, como esposa, como esposo, como madre, como padre? ¿Qué crisis estás atravesando? ¿Qué es lo que estás viviendo? 3 preguntas que hace Eliseo a esta mujer. Y es una mujer tsunamita que, pues al parecer, pues ella le temía a Dios. Porque no, hombre, cuando se dio cuenta que el profeta llegaba y que no tenía dónde quedarse inmediatamente, ella siembra en el reino de Dios. Y veamos la historia, dice, para aplicarla, vamos al versículo 17. Esta es la versión NBI y dice 4:17. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. Todo iba bien, hermano. O sea, es bien bonito, ¿verdad? Bendición tras bendición. Y sobre todo cuando están recién casados, todo es amor, todo es paz, todo es tranquilidad. Pero la Biblia nos exhorta que nos preparemos para el día malo, que tarde o temprano va a venir. Mire, todo iba bien, dice que el niño creció. Y de repente pues estaba con su papá en el campo, con los segadores. ¿Qué es lo que pasó? De repente cambiaron las cosas. Así como de repente nos vienen situaciones, problemas o dificultades, debemos de estar atentos para enfrentarlos. Debemos de estar preparados, debemos de estar listos. Mire esta mujer, el niño creciendo y todo, y de pronto dice el 19, exclamó el niño, ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. Mire qué tremendo, algún problema, ¿verdad? En su cabeza. Y son realidades que muchas veces vienen a nuestra vida, no específicamente esto, cualquier tipo de situación, pero que nos estremecen, que nos cambian
nuestra comodidad. Son situaciones que llegan a nuestra vida que nos asaltan, hermanos, sin mediar palabra. De repente nos desestabilizan, nos trastornan y muchas veces no sabemos cómo manejar las cosas. Por eso prepárese siempre en el Señor, hombre, en su palabra. No deje de congregarse. Bueno, el niño dice, mi cabeza me duele. Y dice acá la escritura que el padre no sabe qué hacer, se siente impotente y le dice a uno de sus siervos que lo lleve donde su mamá. O sea, así como todos los papás, ¿verdad? Hay una de las cosas que yo más no detestaba, pero que no me gustaba era cuando me decía mi esposa, cuídame al niño cuando estaban chiquitos. Estar ahí sentado, que no se vaya a caer, que no le vaya a pasar nada. Atado ahí, hermano. Yo creo que todos los papás, cuando vienen estas situaciones, ¿verdad? Que el niño llora y llora, y uno tratando de sacarle el aire y todo, y no puede, y las mamás son expertas, ¿verdad? Dios les ha dado ese don, hombre, ¿verdad? Que son expertas. Entonces, no sabemos qué hacer muchas veces nosotros los hombres, pero dice acá que se lo llevan a su mamá, porque Dios les ha dado ese don, ¿verdad? Para solucionar las capacidades de uno como padre, no las irresponsabilidades. Una cosa, ¿verdad? Son las irresponsabilidades de cada uno de nosotros, que esa Dios nos las va a cobrar. Pero dice el papá, llévenselo a la mamá. Imagínense los retos que ustedes enfrentan como madre. Qué tremendo, ¿verdad? Enfermedades de nuestros hijos, situaciones en las que nuestros hijos se... Mire, hoy estaba viendo que hay que tener cuidado, hay que hablar con nuestros hijos. Mire, a estos muchachos que hicieron una batalla campal, una riña de dos institutos nacionales, ya están detenidos. Creo que el juez les nombró detención provisional. Mire qué tremendo. O sea, hoy nuestro país ha cambiado, y no es que sea así, ¿verdad? Pero ha cambiado ahora tanto que hoy las leyes y tantas situaciones, hoy hay que hablar con los hijos, que no se anden metiendo en problemas. Pero, ¿cuál es el punto? Que muchas veces las mamás tienen ese don, incluso para llegarle a las hijas, para llegarle a los hijos. Denles ese espacio, denles esa confianza para que sus hijos les puedan expresar las situaciones que muchas veces se atraviesan. Entonces vemos la incapacidad del padre para manejar la crisis de su hijo y solo dice llévenselo a la mamá. Entonces la mamá hoy enfrenta un reto grande y me imagino que lo tuvo en sus piernas, estuvo orando por él, me imagino que le dio alguna toma o algo, le estuvo pidiendo a Dios, pero muchas veces no entendemos, no comprendemos muchas veces las cosas como Dios actúa, hermano. Imagínense todo lo que pudo pasar por la cabeza de esta mujer. Y dice el 20, y el criado lo cargó y se lo llevó a su madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía, y a esa hora el niño murió. Miren qué tremendo, la grave situación, que no pudo revertir esa situación. El niño muere en los brazos de esta mujer y luego le dice al marido que le prepare un burro o el caballo y unos criados porque va a ir a donde el hombre de Dios. Y el marido le dice, ¿para qué lo va a ir a visitar? Si no es luna nueva, si no es fiesta o qué sé yo, como nos dicen muchas veces, ¿verdad? Solo en la iglesia pasás, ¿para qué vas a la iglesia? Más no sabe ese marido, más no sabe esa mujer, más no sabe esos hijos, que por sus oraciones Dios está sosteniendo esa vida, ese hogar, esa familia. Entonces, la pregunta es, ¿se terminó todo acá? ¿Se va a sentar usted a aceptar las cosas así por así? De ninguna manera. Creo que todos peleamos batallas espirituales, ¿verdad? Y muchas veces la voluntad de Dios es contraria a lo que nosotros estamos pidiendo, pero
La Biblia dice que es buena, agradable y perfecta y que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero esta mujer no se quedó ahí, no dijo acá terminó todo. ¿Qué hace esta mujer? Se levanta y acciona, no se dio por vencido. Y vemos que ante un esposo, marido ausente, un esposo que desaparece en el momento de la crisis, porque hay hombres, y no es que le esté dando duro a los hombres, que ni cuenta nos damos lo que nuestros hijos pasan, ¿verdad? Las situaciones que las madres pasan. Entonces esta mujer, mire, nos da un tremendo ejemplo, una mujer de fe, una mujer creyente, una mujer de fe que no se desarmó ante las crisis, no se desarmó ni como esposa, teniendo un marido bueno para nada, sino que agarra el caballo o el burro o el asno y se va delante del hombre de Dios. Y si se fijan, no le expresa a nadie nada, derrame su alma delante de Dios. Nadie la va a entender, nadie la va a comprender. El hombre le puede dar soluciones momentáneas, pero Dios sí le escucha, mi amado hermano y hermana, porque usted lo ha puesto a Él como el primer lugar en su vida. Entonces vemos esta mujer que se levanta y si se fijan no la vemos llorar, no dice la Biblia, dice el versículo 21, entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y dijo, préstame un criado, una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿A dónde iba? A donde hay esperanza. Apliquémoslo acá a la iglesia, al lugar donde nos congregamos, al lugar secreto donde doblamos nuestras rodillas, a exponer y derramar nuestro corazón delante de Dios. Por eso cuando usted viene acá a la iglesia, mi amado hermano, y con esto quiero cerrar, usted no viene a practicar una religión, usted no viene a cumplir con un culto, porque si ha venido por cumplir, está mal. Usted ha venido a buscar de Dios, y eso no es cualquier cosa, hermano. Hoy por la mañana estuvimos predicando sobre un rey que enfrenta al otro rey con 800,000 hombres y él solo tenía 400. Pero ¿qué es lo que hizo la diferencia? Que él dijo, nosotros no hemos abandonado a Dios. Nosotros seguimos cumpliendo sus leyes, sus decretos, sus mandamientos. Los levitas, los sacerdotes están en su lugar y ustedes han levantado otro tipo de sacerdote y están adorando a otros dioses falsos. ¿Qué hizo la diferencia? Lo espiritual. No tenga de menos lo espiritual. Hay situaciones, hay cosas en la vida que solo Dios las puede resolver. Por eso no tenga de menos su cristianismo. Y esta mujer viene delante del hombre de Dios y dice, bueno, el 23 dice que el esposo le dice, ¿para qué vas a verlo? ¿Para qué vas? En pocas palabras, ¿para qué vas a la iglesia? Miren, hay corazones que han sido dañados, hay corazones que lamentablemente el ejemplo de muchos pastores, el ejemplo de muchos religiosos cristianos, pues los han hecho decaer en su fe, pero usted no ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en ¿quién? En Dios. Dice el 25, la mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio de lejos y dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la tsunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella. Comencé preguntándolo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está tu hijo? El criado fue y ella respondió que todos están bien. Por eso le dije, no le abra su corazón a cualquier persona. Nadie lo va a entender. Solo su mamá, su papá, las personas que le aman, nunca le van a dar un mal consejo. Pero bueno, dice el 27, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios
Y ese se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino y le dijo: déjala, está muy angustiada. Y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. O sea, solo esta mujer sabía lo que había en su corazón, como sabe lo que hay en su corazón, hombre o mujer que está acá hoy en esta mañana. Versículo 28, Señor mío, reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me diera falsas esperanzas? Es que, hermano, Dios no va a dar las cosas para que sean, para que causen daño o para que o con el fin de destruirlo, dañarle, no de ninguna manera. Por eso la mujer le dice: no te rogué que no me diera falsas esperanzas. El 29, Eliseo ordenó a Gehazi: arregla la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre, dice el 30, del niño exclamó: tan cierto como el Señor y usted vive, les asegura a usted que no lo dejaré solo. Así que Eliseo se levantó y se fue con ella. Y Esi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Gehazi volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Ven 32. Cuando Eliseo llegó a su casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo dijo a Gehazi: llama a la mujer sunamita. Gehazi así lo hizo, y cuando la mujer llegó a Eliseo le dijo: puedes llevarte al niño. Hermanos, ¿qué estamos viendo? Una mujer de fe, una mujer que no se dejó vencer ante las circunstancias, una mujer que en el último momento ella buscó a Dios, y vemos a Dios cómo le responde, cómo le soluciona esta situación a esta mujer. ¿Por qué? Porque había puesto su esperanza, su confianza en Dios. Así que, para cerrar, yo no sé cómo ha venido y usted hoy en esta mañana, usted que nos está sintonizando, no sé cuál es la situación en su matrimonio, con su esposa, con su esposa, con sus hijos, pero una cosa sí le puedo dejar claro y lo puedo hablar con certeza: que Dios sí sabe cómo está su corazón, y si usted confía en Él le va a dar la salida. Regálele un fuerte aplauso al Señor.